una convocatoria de respaldo a los sindicatos de la enseñanza, a los trabajadores del área docente, a quienes trabajan con nuestros hijos, arquitectando futuro, con menos de 24 horas de anticipación. Esta enorme, masiva movilización no solamente muestra la representatividad del movimiento obrero, sino que establece con claridad que ante los distintos problemas de la vida nacional, los trabajadores somos un actor de peso que tiene que decir, qué pensar, qué sentir y qué proponer en la vida nacional. Están aquí presentes adelante y yo quiero que surja en primer lugar un fuerte compromiso, como decía cuando hablaba coloquialmente enseñándole a los más gurises, Francisco Tito Toledo, desde el Soronca, un fuerte compromiso de solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores de Fripur, que le vieron, que le ven el verdadero rostro de esta sociedad que vivimos, capitalista, dependiente, en cuyo centro no están las necesidades del ser humano, sino la acumulación de capital, los negocios. Y quiero, en segundo lugar, además de esta mano tendida, en solidaridad con las trabajadoras y trabajadores de Fripur, en la más brava, en la más difícil, cuando vas a laburar y la fuente de trabajo está cerrada por irresponsabilidad patronal, digámoslo con todas las letras, además de llamar desde el corazón a la colecta del kilo, a la colecta, a rodearlas a las compañeras y los compañeros en la más difícil, cuando deben construir en una empresa viable, con tecnología, que es posible que trabaje una alternativa de trabajo para las trabajadoras y los trabajadores. Quiero decir, quiero inclinar nuestras banderas, levantar nuestros puños, agrandar nuestras cabezas y desarrollar también desde el amor, que es el que nos lleva a militar día a día, hora tras hora, por la emancipación de los trabajadores. Gloria eterna Gerardo Cuestas, luchador de nuestra CNT, arquitecto de la unidad de los trabajadores, fundador de la central, arquitecto del Congreso del Pueblo y de una perspectiva de unidad de los trabajadores y el pueblo. Y decir que el movimiento obrero organizado hace este acto con el altísimo honor de que lo hace en la escuela Gerardo Cuesta, lugar cargado de historia en la lucha por la emancipación de los trabajadores y de nuestros pueblos, y que confirma una vez más, cada día, desde lejos y siempre, el compromiso del movimiento obrero con nuestra educación, que es parte del compromiso de los trabajadores por la liberación nacional, por la emancipación de nuestro pueblo, por avanzar en democracia rumbo a una perspectiva mejor para todos los orientales honestos. Y está brava la cosa. Tal vez no sea el momento más adecuado para la agitación fácil o para la demagogia. Pero también este es un momento en que, como siempre, el movimiento obrero hablará fuerte y claro. Compañeras y compañeros, rechazamos en forma contundente, en todos sus términos, la aberración de haber decretado la esencialidad en la enseñanza. Digámoslo bien fuerte, está mal, y cuando las cosas están mal, están mal. Por esa razón, en un momento de unidad, aquí está el movimiento obrero tirando una mano a los sindicatos de la educación
que son parte del movimiento obrero, en solidaridad con las chiquilinas y chiquilines de la educación inicial, de la enseñanza primaria, de la enseñanza secundaria y de UTU, con esa cabeza grande que siempre ha tenido la discusión del movimiento obrero, intentando siempre parir perspectivas, parir salidas y parir avances. ¿Pero por qué es una barbaridad? Porque naturalmente, desde un punto de vista jurídico, y nosotros somos un movimiento obrero responsable, en cuyo centro está la vida humana y está la felicidad de nuestro pueblo. Los criterios que establece la Organización Internacional del Trabajo para considerar cuando un derecho que es democrático, que hace parte del juego democrático del país y de cómo se resuelven las contradicciones en una sociedad dividida en clases con intereses distintos. Me refiero a un derecho democrático fundamental como lo es el derecho de huelga. ¿En qué momento pudiera estar cuestionado en cierta medida, pero hasta ahí nomás, el derecho de huelga de los trabajadores, según la Organización Internacional del Trabajo? Efectivamente, es cuando las acciones de huelga de los trabajadores pudieran poner en riesgo inminente, quiero ser preciso con las palabras, la seguridad o la vida en la sociedad. Por eso nuestras compañeras y compañeros de las distintas esferas, por ejemplo de la salud pública y privada, cuando desarrollan sus acciones como autorregulación, tienen establecido que dejan una guardia en aquellos sitiales estratégicos en donde se puede poner en riesgo la vida humana. Compañeras, compañeros, algunos días de huelga en la educación en algunos departamentos del país es que se puede sostener racionalmente que puedan poner en riesgo la vida humana en forma inminente. No, compañeras y compañeros, la esencialidad está mal porque no tiene sustento jurídico. Pero además, la esencialidad está mal porque en su decreto establece que se había abierto un campo de negociación desde el mes de marzo de este año. No se pueden construir cosas positivas a partir de falsedades. Y además no se puede subestimar de tal forma la inteligencia de nuestro pueblo. Si es que todo el mundo sabe, queridas compañeras y compañeros, que todos los trabajadores de la administración pública recibieron la información de cuáles eran los conceptos que iba a defender el Poder Ejecutivo en la negociación colectiva por rama de actividad, en una noticia que tomó Estado Público el día 7 de agosto, cuando recién se comunicaron los criterios del Poder Ejecutivo para la negociación. ¿Cómo sostener entonces que los trabajadores de la educación están negociando desde el mes de marzo? No es cierto, compañeras y compañeros. Pero además, es más grave aún la contradicción en que estamos presentes y la que queremos efectivamente que se supere. Fíjense, compañeras y compañeros, que cuando se establece, por las razones que sean, los servicios de esencialidad ante una huelga, se establecen en forma concreta cuáles son específicamente las áreas que los trabajadores deben atender. Aquí no hay absolutamente ninguna referencia a alguna de las cuestiones
que lo digo por la duda, son de nuestra sensibilidad. Nos hacen sentir y vivir a nosotros mismos, porque somos, además de trabajadores con derecho a luchar por el salario, por una vida mejor, por el 6% del presupuesto para el Producto Bruto Interno, también los trabajadores somos usuarios de la educación pública y son nuestras hijas y nuestros hijos las que van a la escuela y al liceo público. Así que hablan de nosotros cuando se establecen con respecto a las necesidades de una discusión, una educación que funcione con dinamismo. No hay ninguna referencia a la alimentación escolar, porque si ese fuera el tema, el movimiento obrero gustoso le encontraría la vuelta para resolver la comida de los chiquilines más necesitados, que son los nuestros. Esto no es un decreto de servicios esenciales en la enseñanza. Esto es un decreto de una virtual prohibición del derecho de huelga para los trabajadores de la enseñanza. Y una vez más, reafirmamos, pero ahora en esta movilización masiva, con toda la situación compleja que vivimos, para los trabajadores de la industria, los lácteos, los metalúrgicos, nuestra gente de la pesca, en particular en Fripur, para los cientos de compañeros y compañeras que la tienen brava en el laburo, para todos los gremios buscando avanzar en la unidad inquebrantable de los trabajadores que es PICNT, decimos una vez más, señores del Poder Ejecutivo, enmienden la enorme macana que se mandaron con el servicio de esencialidad, porque este es rechazado por los trabajadores y por el pueblo uruguayo. Pero además, queridas compañeras y compañeros, además es un profundísimo, enorme error político del Poder Ejecutivo. Detengámonos un poco a reflexionar cuáles eran las acciones que venía desarrollando el movimiento obrero en su conjunto. En primer lugar, nuestra perspectiva latinoamericanista en solidaridad con la revolución bolivariana, y que acá el pueblo y la clase obrera queremos unidad de pueblos y gobiernos de América Latina, ningún TISA, ningún tratado de libre comercio con las potencias centrales, porque queremos nuestro desarrollo integral. E hicimos una acción en marzo, en solidaridad con el proceso bolivariano, y que sin injerencia del imperialismo yanqui, los propios venezolanos resuelvan sus asuntos. Pero de allí salimos a una enorme movilización el 23 de abril a plantear que por favor al Poder Ejecutivo, que había enviado un proyecto de ley con respecto al FONDES, que de alguna manera lo pulverizaba, de modo que él mismo no pudiera ser un germen de banca de fomento para sostener aquellos emprendimientos rumbo a una nueva matriz productiva. Y levantamos en esa masiva movilización de abril ya la idea de un presupuesto nacional para el desarrollo, la idea del 6% del Producto Bruto Interno para la NEP y para la UDELAR, la idea de un FONDES que sea una herramienta transformadora, y nuestra oposición al TISA en una masiva movilización. El 1 de mayo, desde la modestia, no nos sentimos como otros tal vez con la verdad revelada o con un dogma que somos los únicos que podemos opinar sobre el tema, pero el 1 de mayo establecimos una agenda que ya planteaba específicamente la contradicción del momento
y establecíamos una agenda que tenía que ver con el desarrollo integral de la nación. El 11 de junio, una enorme movilización de rechazo a los criterios del Poder Ejecutivo en el sector privado y por promover salidas intensas en negociación colectiva. El Congreso de nuestro PICNT, rico en discusión, pero rico en unidad. Y de ese trayecto es que venía el movimiento obrero en ofensiva, con ideas, con una propuesta de presupuesto nacional que no solo estaba ubicada en el plano de la demanda de vivienda, de salud, de educación, de salario para los trabajadores públicos, de cambio de la infraestructura productiva del país, sino que decía, más claro echarle agua, graben más al gran capital para ampliar el margen fiscal del Estado, de modo que estas demandas se hagan posibles para los sueños, para la perspectiva, para una mejor vida, para todos los orientales, para las grandes mayorías. Y está claro que hoy estamos en un momento diferente, en donde las contradicciones se expresan de un modo nuevo. El movimiento obrero dijo que la crisis global, sistémica, crónica del capitalismo, la crisis le acompaña al capital como la sombra al cuerpo cuando hay sol. Y es cierto que estamos en un entorno internacional bien distinto de los primeros 10 años de gobierno progresista. Porque en definitiva esta crisis internacional del gran capital financiero que circula libremente en el planeta mientras los trabajadores tienen problemas para reubicarse en las distintas regiones y países, ha generado las condiciones en Europa con más de 20 millones de desocupados de trasladar los costos de la crisis a los trabajadores y a los pueblos. Y ahí están los desocupados, la rebaja salarial, los despidos masivos en la administración central, el austericidio neoliberal que para mantener los márgenes de ganancia del capital financiero, plusvalía absoluta, achica las condiciones de los trabajadores y los pueblos. Y ahí estalla Grecia, y Estados Unidos no sale, y se desacelera China, y con mercados internos deprimidos por haber transferido los costos de la crisis a los trabajadores, se abren perspectivas de contradicciones y grietas entre las potencias centrales, e intentan inventar nuevas esferas de valorización del capital, y se vienen con el Acuerdo Pacífico, y el Transpacífico, y los TLC, y el TISA, para expoliar nuevamente, una vez más, a todos los pueblos dependientes del planeta. Y más recientemente, decide devaluar China. ¿Cuál es el resultado de las devaluaciones? Porque tenemos que mirar estos fenómenos, compañeras y compañeros, sin la cabeza clara. No construimos una orientación adecuada de la lucha del movimiento obrero. Devaluó Japón primero, la Unión Europea después, ahora más recientemente China. Se abre un periodo de guerra de divisas cuyo resultado es que los países con mercados internos deprimidos por esta rebaja salarial y desempleo promueven sus exportaciones y desestimulan sus importaciones. Uruguay le vende a China sus materias primas a menor precio ahora, y Uruguay importa mucho de China. El escenario internacional es distinto, y se abre entonces toda una polémica si este nuevo escenario internacional debe desarrollarse con políticas de demasiada prudencia en la escena nacional, o nosotros, a través del trabajo, a través de la inversión pública y a través del salario, dinamizamos el mercado interno para salir. Evidentemente que el decreto de esencialidad
es un gruesísimo error político. ¿Por qué razón? Porque junto a otras señales extrema el divorcio, extrema el antagonismo y la contradicción entre los componentes políticos del bloque social y político de los cambios de sus componentes sociales. Puede mellar la base social de las transformaciones. Y si en primer lugar, como columna vertebral de los cambios, no están los trabajadores, ¿cuál será la base social? Tal vez la Cámara de Comercio, tal vez la Cámara de Industria o las grandes patronales organizadas en su mecanismo de lobby. No, no es correcto. La base social de las transformaciones son y serán los trabajadores y los pueblos. Por esa razón, además de haber tenido esta respuesta inmediata, con esta gran movilización con paro de 9 a 1, llamamos a rodear la movilización de los trabajadores de la enseñanza en todos los momentos en que ésta se exprese. Llamamos a tender la solidaridad con las compañeras y compañeros, porque la educación es un asunto nuestro, de todos los trabajadores, con independencia de en qué gremio trabajan, porque para el cambio de la matriz productiva, el desarrollo social y la profundización de la democracia, precisamos una educación que misture el mundo del trabajo con la enseñanza, que genere sujetos críticos con cabeza grande para construir los cambios de este país. Por eso, la educación es de todos, y lo decimos como trabajadores, pero también lo decimos como usuarios de nuestra educación pública y como padres de familia que queremos lo mejor para nuestros hijos. Hoy entonces, a las 5 de la tarde, junto a la FEU, confirmando la unidad obrero estudiantil, vamos todos y todas a la explanada de la universidad a marchar por la educación del pueblo. Y un elemento más que me parece que es importante para que nosotros no juguemos al grito como otros, sino para que hablemos claro de las cosas. Desde la firmeza del rechazo a la esencialidad, la dirección del movimiento obrero no está para romper todos los puentes. Es momento de firmeza en la lucha, pero también de mucha cabeza fría, porque inclusive sabemos que muchos representantes del propio Poder Ejecutivo, inclusive, como dice la barra allá en el barrio, se pueden estar comiendo un garrón con esta decisión de la esencialidad. Y nosotros tenemos compañeros de mucha estima, y es de seres humanos, de hombres en nuestro caso, de gente de la militancia, dejar claras las cosas. Porque particularmente en el Ministerio de Trabajo hay compañeros como Gerardo Rey, hay compañeros como el propio Negro Castillo o el propio Murro, que han luchado permanentemente por los intereses del movimiento obrero y popular. Y lo quiero decir con todas las letras, porque los compañeros tengan otro rol, no han dejado de sostener los mismos intereses y valores que defendieron en toda su rica trayectoria de lucha. Y nosotros, desde nuestra independencia, no nos mareamos, y ningún oportunismo va a hacer que nos quedemos impávidos si les pegan mal a los compañeros. Es tiempo de firmeza en la lucha, de crítica clara de lo que está mal. ¿Cómo va a estar bien que una maestra, que un profesor de secundaria, por ejemplo, gane 17.000 pesos por mes? Nadie puede sostener eso. ¿Cómo va a estar bien que para la Universidad de la República recién ahora se sustancie un ámbito de negociación para buscar avanzar? Pero no nos mareamos. Desde nuestra firmeza en la lucha, no demostrada en discurso, demostrada en las prácticas de nuestras vidas,
con miles en la calle. En el día de hoy, el movimiento obrero está para tender puentes que de una u otra manera reparen esta situación y se generen los debidos momentos de diálogo y de negociación, para encontrar salidas que mejoren, no el acuerdo que nunca existió, sino el acta a consideración de las partes, para que podamos salir en unidad, todos juntos, a favor de los trabajadores, a favor del pueblo y a favor del país. Así que nuestra central hará no una, si es necesario, 1000 propuestas para que se reconstituyan los ámbitos de negociación, porque esa es la responsabilidad del movimiento obrero. Tender salidas, tender puentes, para que nuestra gente salga bien, para que hagan síntesis política adecuada, para que mejore la unidad, la conciencia y la organización de los trabajadores. Porque atrás de esta pinza chica, en donde tal vez algunos sectores que no quieran considerar al movimiento obrero como columna vertebral de una perspectiva de avanzar en democracia, con gente nuestra también que respetamos, pero que pueda considerar, desde mi punto de vista en forma equivocada, que este gobierno es igual al de Sanguinetti, Jorge Valle y Lacalle, porque está esa pinza chica también. Es que decimos, hay que trabajar activamente para una salida digna para los trabajadores, para que se levante la esencialidad, para que se generen mecanismos de abrir un campo de negociación a favor de los trabajadores. Porque atrás de la escena, que no aparece, que juega por abajo, está el gran capital, las patronales, buscando atentar contra los cambios, contra los consejos de salario. Se dice por ahí que la alta y concentrada propiedad de los grandes camiones vienen preparando algo parecido a lo que sucedió en el 2006, que paramos en defensa de los consejos de salario. Que nadie se maree, porque si las patronales salen a la cancha, este mismo movimiento obrero saldrá a la calle nuevamente a defender la perspectiva de cambios. Esta movilización, como todas las nuestras, que venimos movilizados de hace mucho tiempo por la emancipación de los trabajadores, no termina nada. Nos vemos hoy a las 5 en la movilización en defensa de la educación. Vamos como se resolvió una red de asambleas en todos los lugares de trabajo. Vamos el 17 de septiembre a una nueva enorme movilización por salario, por jubilaciones, en solidaridad con los gremios en consejo de salario, en solidaridad con los conflictos, por un presupuesto nacional de cara al desarrollo. Salgamos, compañeras y compañeros de aquí, a preparar todas las acciones del PIT-CNT, con mucha discusión, mucha rigurosidad en las propuestas, mucho estudio de la realidad, pero principalmente con más unidad, con más solidaridad, con más lucha, porque hay en nuestro país y habrá hasta que se hagan realidad las perspectivas artiguistas en esta patria de Artigas, un solo movimiento sindical. ¡Viva la unidad de los trabajadores! ¡Viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva la lucha de la enseñanza! A encontrar salidas a favor de nuestro pueblo. ¡Vivan todos los gremios! ¡Viva el PIT-CNT!